Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, noches y de todo, profesor Omar Rincón, para esta Defensoría de las Audiencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un lujo poderlo tener aquí y sobre todo poderlo escuchar. Y permítame nada más confesarle, profesor Omar Rincón, por qué esta invitación. Porque usted tiene el talento de provocar la reflexión y el pensamiento en todos los que de algún modo nos dedicamos al tema de los medios públicos y que hemos considerado que lo tradicional a veces es lo más seguro, pero yo le invito a que nos provoque como solamente usted sabe hacerlo, y en ese sentido pues le doy la más cordial bienvenida a las audiencias de esta Universidad Autónoma de Querétaro y lo escuchamos con todo el gusto del mundo, profesor Omar Rincón. Adelante, por favor. Gracias, Mercedes, por la invitación, muy amable por creer que puedo decir alguna cosa. Yo soy colombiano, me llamo Omar Rincón. Normalmente soy crítico de televisión en Colombia, escribo en un diario toda la semana sobre televisión y de otro lado soy académico y desde ahí, pues digamos, el tema de las audiencias, pues es un tema muy importante en América Latina, pues tanto que a nivel universitario es de lo que más se investiga. Yo creo que la investigación en audiencias en América Latina es un campo muy robusto y muy hecho a lo largo del continente. Yo no soy tan experto en eso, yo soy como más un visitante para hablar de este tema, pero bueno, gracias por la invitación a Mercedes. Un saludo a la maestra Beatriz Solís, que la veo por ahí, y a José Antonio. Muchas gracias por estar y creer que puedo decir algo. Entonces, pues básicamente voy a poner la presentación y como siempre voy a intentar ir yendo de la presentación a hablar de la cámara y volver a eso. El nombre que le pusimos, Derechos de las Audiencias Cool, es básicamente por un deseo de llamar la atención de que las audiencias son vistas como algo interesante, pero como si fuera algo, un problema, y no algo que es una figura que en el mundo del siglo XXI se ha vuelto de lo más importante. Entonces, la primera idea que quiero dejar, pues es la básica, es que las audiencias son el mensaje, y eso básicamente tiene que ver con una idea que hemos visto, que como McLuhan en un momento dado dijo, los medios son el mensaje, porque pues si uno consumía el Canal 22 estaba diciendo un mensaje adecuado para la gente, porque estaba diciendo que uno escuchaba un canal culturoso y que era un poco una persona ilustrada. Si uno decía que veía Televisa, entonces era una persona más popular porque estaba en la telenovela y en programas mucho más comunes. Si uno escuchaba la BBC era mucho más ilustrado. Entonces las audiencias se identificaban por los medios porque los medios hablaban de uno, hablaban del estilo de vida que uno podía tener y ese tipo de cosas. Hoy en día esto se volvió más importante todavía. Micrófono, ya, es que no reactivé eso. El micrófono me ha quedado ahí. Sí, ya, Raquel, ya. Entonces decía que hoy en día el medio es el mensaje, determina también que cuando estamos en un tema de Instagram o de Twitter o de ese tipo de cosas, pues el mensaje toca adaptarlo a cada medio, o sea, el mensaje se hace adecuado a cada medio. Pero para mí me parece que la cosa más importante es que sin audiencia no hay comunicación, sin audiencia no hay mensaje. O sea, si yo grabo esta charla y tengo de audiencia a Betty, que es súper significativa, o José Antonio, o Raquel, o Mercedes, pues tengo 4 personas de audiencia y digamos que al menos 4 personas me escuchan, pero si mucha más gente me escucharan, ellas son las que hacen el mensaje. O sea, de nada sirve hacer programas de televisión para que nadie los vea. O
sea, de nada sirve entrar a mirar el mundo si no logramos hacer ese tipo de cosas. Entonces parto de esta idea primera. La primera idea es las audiencias son el mensaje para ubicarnos ahí. La segunda idea es mucho más concreta también y es que es súper bonita porque la gran revolución digital del mundo actual del siglo XXI fue que hubo un cambio realmente fundamental. No fueron las tecnologías, no es los influencers, no es todo este tipo de cosas que se quiere decir. Para mí, personalmente, el gran cambio es que en el siglo XX a uno le programaban los entretenimientos, le programaban los consumos culturales, le programaban lo que uno quería hacer. Y en el siglo XXI, gracias a la autonomía que te da lo digital, tú programas tus entretenimientos. Entonces ya tú no tienes que estar esperando a las 8 de la noche para que llegue un programa, sino que tú lo programas cuando tú quieras y tú decides en qué tipo de consumo lo haces. El ejemplo más obvio es el de las redes digitales, que uno todo el día la pasa ahí monitoreando, mirando, pero en cualquier momento, donde está en el bus, está esperando el médico, está esperando el almuerzo, o sea, donde esté, está todo el tiempo mirando. Entonces, uno decide cuándo consume, cuándo se entretiene, cómo establece ese elemento. Eso hace que la audiencia sea lo más importante, porque de alguna manera nosotros somos los que formamos comunidades, los que interactuamos, los que decidimos la forma de disfrute. Una serie de televisión la podemos ver un sábado, 7 capítulos seguidos. Entonces creo que es un cambio radical porque hoy en día, pues esto lo dice Barico en un libro que recomiendo, que se llama The Game, dice que los mediadores desaparecieron. Ahora nosotros somos los que mediamos a través de diferentes tecnologías, pero los que decidimos qué consumir, cómo consumir, dónde consumir y para qué consumir. Y creo que por eso las audiencias hoy son significativísimas y hay que comenzar a pensarlas mucho más en términos de lo que queremos decir, o sea, como investigarlas mucho más en esta nueva figura de las audiencias para eso. La tercera idea, obviamente, es que esto que yo estoy diciendo también está acotado porque las plataformas, el Big Data, el algoritmo, nos ha hecho creer que nosotros somos los reyes. O sea, como que yo estoy aquí entrando a esta charla y por algunas cosas que diga, automáticamente el algoritmo busca y me manda a mí mensajes diciendo eso. Si yo estoy en una plataforma de video y veo una película de suspenso, me comienza a mandar películas de suspenso. Si veo películas mexicanas, me manda películas de mexicanas. Entonces uno siente que me adoran, me quieren. El algoritmo me quiere mucho porque siempre quiere darme aquello que a mí me gusta, aquello que yo quiero disfrutar. Entonces uno dice, tan inteligente este algoritmo que me ayuda a tener una experiencia del mundo y de los consumos culturales absolutamente maravillosas. Y es un poco verdad porque pues, les resuelve muchos problemas de decisión a uno, lo ayuda a guiarse por este marasmo de información que habitamos y creo que nos hace sentir que yo soy el rey, que nos quieren mucho. La triste realidad es que no es tan cierto eso, sino que las audiencias, nosotros cuando consumimos culturalmente redes digitales, medios de comunicación, periodismo, cine, todo en lo que pasa por el mundo digital, realmente lo que el algoritmo, las plataformas, el Big Data hace es que nos venden a nosotros. Nosotros nos convertimos en la sangre digital. Nosotros somos los que son vendidos a un negociante o a un comerciante. Entonces, hoy en día, por eso la publicidad llega tan específica porque nos venden automáticamente a alguien para que ese alguien comience a explotarnos nuestros sentimientos y sentimientos. O sea, nos comienzan a hacer creer que somos muy importantes, pero fue nuestra sangre digital la que se le vendió. Y hoy en día es mucho más grave, porque no solamente es a empresarios, no solamente es a empresas de mercadeo, sino a poderes políticos y de control ciudadano. Entonces tenemos como esa idea de Foucault, un gran panóptico encima que nos controla, que sabe qué hacemos, que sabe para dónde vamos, que nos tiene totalmente mapeados y que de alguna forma es un poco, da un poco de susto porque nosotros somos capaces de dar nuestros datos, de dar nuestras cosas, de dar nuestra sangre digital con tal de tener un wifi libre, con tal de tener
alguna interacción que nos permita hacer eso. Entonces, esto se ha vuelto complicado porque, como dice el documental de Social Dilemma de Netflix, nosotros somos los vendidos. Nos hacen creer que las audiencias somos los reyes, pero ahora nos damos cuenta que no. Somos los esclavos de un gran negocio que es para eso. Esta sería como la tercera idea que quería dejar. La cuarta idea tiene que ver con las diferentes formas en que se llaman a las figuras de las audiencias. Hoy en día hay muchas formas para mirarla. Una primera es receptores, estadística, consumidores, clientes, que ahí estaría ubicado todo esto del rating, de la popularidad, de cuánto porcentaje le gusta a un presidente, cuánta gente dice que le gusta un programa de televisión, cuánto se consume en el punto de rating en TV Azteca o Canal 22. Somos clientes de publicidad, esa estadística que ha sido clásica y sigue siendo para eso. Hay una nueva fórmula que es ser usuario, entonces es como cada cual es su propio yo. La idea del usuario es que yo me llamo de una forma en Netflix y entonces anoto mi usuario y ese me hace que yo sea único en la experiencia digital que quiero tener. Si yo la comparto con Mercedes o con Betty, pues ya no soy único usuario, sino que le doy mi usuario a otro y lo vuelvo colectivo. Entonces Netflix medio se confunde porque compartimos el usuario, pero la idea es vendernos que nuestra identidad digital está con el usuario y la pasan diciendo no comparte tu usuario, no comparte tu usuario, clave, doble seguridad, y es una forma en que nos han vuelto en que el consumo es individual y que estamos para eso. Pero la tercera, que es la que me gusta a mí más, es la de somos programadores, ahí está mal escrito. Programadores, ¿qué quiere decir? Que en el fondo programa sus consumos culturales, su dieta televisiva, su dieta digital, de acuerdo a como uno quiera. Entonces, hay gente que consume muchísimo todo el día, hay otra gente que no consume, hay gente que ve por las noches, hay gente que no ve, hay gente que ve el fin de semana, hay gente que... O sea, cada cual programa de forma distinta. Casi que uno podría decir que es muy raro que dos personas en una comunidad consumamos parecido a los que estamos aquí, aunque estamos interesados en las audiencias, en la comunicación, en la televisión pública, nuestros consumos están atravesados por diferentes cosas porque programamos distinto. A mí, por ejemplo, me gusta programarme como estar pendiente de las tendencias, entonces estoy pendiente de qué cantante está de moda, veo el video y después paso a otro, pero no es que quiera seguir viendo esos corridos de Peso Pluma todo el tiempo, pero quiero ver uno para ver de qué trata eso y después voy a otra cosa y voy a otra cosa. Y entonces uno va programando sus consumos y eso creo que es interesante, es un activismo de las audiencias que me gusta, es como no dejen que te programen los contenidos, sino tú los programas. Hay una figura que usa Scolari, que es, Carlos Scolari es uno de los señores que más sabe de este asunto, que son los prosumidores, que es supuestamente que yo ya no solamente soy consumidor, sino prosumidor, lo cual no estoy tan seguro. Yo creo que la mayoría consumimos, no producimos contenidos para las redes, pero está ahí. El concepto que es más interesante y que también es más discutible es cuando llamamos que tenemos comunidades. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese redes digitales y armara una comunidad alrededor mío de mis seguidores, entonces armaría una comunidad. Entonces se comienza a decir que todos deben buscar armar la comunidad del medio de comunicación, la comunidad del periodista, la comunidad del influencer, que debemos formar una comunidad y que eso es interesante. A mí no me gusta ese término un poco porque estamos regalando el concepto de comunidad que tiene que ver con carne, con seres humanos, con tocarse, con abrazarse, con lo social, a que todo aquello que se junte digitalmente forma una comunidad. Yo creería que no, así como tampoco estoy de acuerdo con el tema redes sociales, porque me parece que de social tienen poco, tienen una juntura, son redes de conexión si quieren, son redes de contacto si quieren, y sobre todo son redes digitales nada más, son redes digitales concretamente y no sociales como queremos. Hay una propuesta que hacen que es que nosotros comencemos a ser interactores, que puede ser interesante. Interactores es que una cosa que define las audiencias hoy es que interactúan. Vuelvo a insistir que los estudios no dicen eso. Dicen que a la gente le da
pereza interactuar, que estamos ahí, que podemos interactuar, pero que no lo hacemos directamente, pero es una figura que sí es muy clave de la defensa del Internet. El séptimo es el que más me gusta a mí, que viene de un señor que se llama Henry Jenkins, que es como el que gran estudioso de este tema, que dice que lo que debemos buscar en la comunicación son fans. ¿Por qué fans? Porque el fan es una figura que pareciera terrible, pero digamos, si somos fans de Peso Pluma, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se pone en la camiseta, se baila la canción, se le propone ideas, se le critica, se le sigue, se le promueve. Entonces nosotros, por ejemplo, la televisión pública, si quisiera, debería buscar fans, seguidores, militantes, gente que se la apropie la televisión pública, se ponga la playera de la televisión pública, le proponga programas de la televisión pública, le proponga formatos, se la cuente a los amigos y que busquemos hacer eso, que lo más importante sería tener seguidores. Y la octava, pues, es la octava figura, que es que seamos inmersivos como los videojuegos. Esto también es interesante porque la inmersión es lo que nos vende la realidad virtual, la inteligencia artificial, el videojuego, como lo máximo posible, pero también hay que, como quien se mete en un cenote en Yucatán y se mete al agua y se entra ahí para hacer una limpia y ser más joven, pero esa figura de la inmersión también implica que queremos ser activos, y aquí hay un paradigma que comenzamos a mirar. Las audiencias en general eran pasivas, como están aquí arriba, y eran esto. Ahora queremos que sean activas y se supone que el Internet nos graduó para ese tipo de cosas. Este cuadrito solamente lo pongo ahí por dos razones, y es una para ver que hay muchos nombres para darle a esto, o sea que las audiencias son muy importantes porque las estudia el mercadeo, la sociología, la política, los medios, los periodistas. Entonces, de alguna forma tenemos diversidad de cosas y que uno debería, como televisión pública, decidir qué tipo de audiencias queremos. Si queremos audiencias ciudadanas, si queremos solamente audiencias de de estadística, o queremos fans, o tenemos seguidores, o tenemos comunidad, y creo que eso es importante. Esta es la idea 4 que quería contarles así rápidamente. La idea 5 es una cosa que es que no debemos preocuparnos mucho porque todos somos en simultáneo. Por ejemplo, somos silencio, somos pasivos, yo creo que la mayoría de nosotros somos mucho silencio. Yo soy como 70% silencio, no porque no hable mucho, hablo muchísimo, pero frente a los medios de comunicación, los periodistas, ay, a mí me da fiaca, me da pereza, yo soy más silencio. Somos masa, todos clasificamos como una estadística, o sea, cada vez que consumimos, damos un clic, vemos una serie de televisión, somos masa, pasamos a ser estadística. Somos comunidad mal que bien, o sea, aquí por ejemplo que está Mercedes y Beatriz y José Antonio, pues nosotros hacemos comunidad porque nos gusta algo parecido respecto a televisión, comunicación, ese tipo de cosas, entonces nos encontramos como comunidad, es mucho más difícil. Y el cuarto punto por el que hago esta diapositiva es que todos somos de alguna forma hoy en día con las redes digitales celebrities ciudadanas. Y a mí me parece que ¿qué es celebrity ciudadana? Ser celebrity ciudadana es cuando yo me pongo en pantalla en las redes digitales, en la televisión pública, donde sea, y soy el protagonista de mi comunicación. Eso es lo que significa un poco cuando hace una selfie. El selfie lo que hace es, de alguna forma, ponerme en escena, y a partir de eso, yo ser el protagonista. Por eso cuento mi comida, por eso en Facebook cuento mi vida íntima, mi manera de amistation que tengo por ahí, en Instagram cuento mi estilo de vida y así. Entonces, creo que la televisión pública tiene un papel muy importante en volver celebrity al ciudadano, porque esto es una cosa es banal, es leve. Yo creo que las ciudadanías fuertes son las densas, las duras, las de la salud, la educación, la vida, todo eso es muy importante, esas sí valen la pena, pero la celebrity es como que me aumenta la autoestima porque me da poder sobre mi imagen en medios a través de lo público. Creo que a la televisión pública le falta un pocotón darle protagonismo a los ciudadanos para que los ciudadanos sean los protagonistas de las pantallas y sean las celebridades de la televisión pública. Por ahora seguimos siendo nosotros los que nos creemos cultos, ilustrados y ese tipo de cosas que creo que no funciona mal.
De ahí llegamos al punto que pues ustedes trabajan mucho más, y esto lo tomé de la Comisión de Derechos Humanos de México, donde se establece unos derechos de las audiencias. Y esto es interesante porque pues, se estableció ya como en una norma, y se ponen ciertas cosas que simplemente voy a repasar para dejar el mapa elaborado como es esta idea. En eso encontré que hay el derecho humano a la comunicación, y por ejemplo, este es un tema re fuerte porque es como derecho humano a la comunicación. Nosotros, los que estamos interesados en este tema, nos parece que eso es importantísimo, que hay un derecho humano a la comunicación. ¿Y qué significa eso? La libertad de expresión, lo que dice, el derecho a la libertad de prensa, de expresión, como le quieras llamar, dice que el Estado debe abstenerse de involucrarse en el oficio periodístico y oficio mediático, porque la libertad de expresión es un bien democrático que está por encima de todo. La libertad de expresión protege hasta el mal periodismo, y eso es verdad. El derecho a la comunicación, al revés, dice el Estado debe intervenir para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de expresarse comunicativamente a través de medios, a través de conexión. Por ejemplo, darnos conexión a Internet debería ser un derecho a la comunicación, de que el ciudadano que no tiene conexión a Internet se la dé el Estado para que pueda comunicarse, establecer radios comunitarias, establecer medios comunitarios, establecer maneras de que el ciudadano se vuelva enunciador colectivo del mensaje. Eso es el derecho a la comunicación. Este es un tema bastante interesante que hoy en día no tiene mucho pegue, porque con esto del Internet, que supuestamente ya todos nos volvimos denunciadores, entonces el tema comienza a ser difícil, pero es un tema mucho más de nosotros los que nos gusta el tema que realmente de la ciudadanía que le interesa. La ciudadanía no le interesa el derecho a comunicación, le interesa tener una radio, le interesa salir a Internet, le interesa salir en una red, ese tipo de cosas. La segunda cosa que yo encontré que dice es que es el derecho al acceso a Internet, plataformas y medios. Y esto, por ejemplo, si lo miramos, sería un derecho de las audiencias que no se está cumpliendo, porque el Internet no es bueno en todas las partes de América Latina, porque la desconexión es muy grande, porque las plataformas hay que pagarles para eso, y porque los medios, para que tengamos acceso a ciertas cosas, nos están cobrando derechos para eso y quieren que paguemos. O sea, casi que esto no es un derecho al acceso, sino que es un bien privado, estas dos cosas. El tercero, derecho a recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica y la diversidad cultural, lo cual también es una mentira, porque no recibimos ni de los medios públicos, ni de los medios privados, ni de ningún medio este tipo de pluralidad ideológica y diversidad cultural. Lo que tenemos es muy ensanchamiento, un empequeñecimiento del espectro simbólico que no lo podemos cumplir, entonces no cumplimos. Derecho a programación o contenidos oportunos, incluyentes, diversos y plurales, pues si le hacemos un análisis a Televisa o Milenio, a lo que sea, vemos que no se cumple. Derecho a que los operadores diferencien publicidad e información, que no se vendan como noticia la publicidad. Sabemos que eso también no ha podido ser posible. Derecho a réplica, creo que constitucionalmente está establecido. Derecho a medios públicos se establece como una necesidad. Creo que México, independiente de lo que uno piense, México tiene muchos medios públicos, Radio Reeducación, el tema de medios públicos, tiene mucho, y entonces creo que hay ahí unos medios públicos que por lo menos se proveen, y derecho a la televisión infantil protegida. Aquí esto tiene un problema técnico complicado de mirar, y es que estos derechos, estas exigencias a la industria de la comunicación, se cumplen para criterios nacionales. O sea, México puede regular sobre Televisa, Canal 22, Radio Educación, la Radio Fórmula, todo. Pero casi que esto entra en conflicto con qué hacemos con las plataformas, qué hacemos con Google, qué hacemos con Facebook, Instagram, WhatsApp, y ahora que me lanzó la contra Twitter. O sea, ellos controlan toda la comunicación y no tienen en cuenta nuestros derechos. Todos nos lo quieren comprar, todos lo quieren vender. Entonces ahí hay un problema, porque
habría que estos derechos no dejarlos solamente a nivel nacional, sino a volverlo también a nivel global de las plataformas. Pero segundo, si la lista que hicieron y que hicimos, si ven, es muy difícil que se cumpla eso. Entonces la pregunta es si eso serían realmente, si yo le preguntara a un ciudadano, si hiciéramos a un ciudadano común y corriente, esos que consumen desde la Rosa de Guadalupe en adelante, de todo esto, ¿a qué estos derechos se los siente? Yo creo que el problema es que el ciudadano no siente que tenga estos derechos. O sea, es más, por ejemplo, el derecho a contenidos, pluralidad ideológica, no, cada uno consume su fake news permanente. Entonces yo creo que aquí los derechos, lo que yo los veo, es que es una cosa mucho más de política pública, de legislación, de nosotros los interesados, pero que el ciudadano no tiene ahí. Entonces, por eso viene mi propuesta casi final, y es, yo sí que creo la ciudadanía de México, Colombia y los América Latina y el mundo entero, ¿qué siente que tiene derecho? O sea, ¿qué sentimiento tenemos común y corriente? No es que alguien nos lo imponga, sino que nosotros común y corriente sentimos que eso pasa. Derecho al entretenimiento, por ejemplo. ¿Qué es eso? Habría que definirlo. De pronto hay gente que lo definió de una forma o de otra. Yo defino como derecho al entretenimiento es el derecho a las emociones, saberes, placeres y sabores que yo quiera. Es el derecho que yo tengo a pasarla bien como yo quiera. Es el derecho emocional que tengo de emocionarme, el derecho a emocionarme. Entonces eso es lo que le pedimos, por eso le pedimos el derecho al entretenimiento, que si un programa nos puede parecer malísimo, La Rosa de Guadalupe, pero yo le pido que me haga pasar la tarde y me la hace pasar y algo me hace pensar y algo me hace reír y algo me hace soñar. Ese es el derecho al entretenimiento que tenemos. No, por eso el cinearte y todas estas cosas se vuelven un punto complicados porque no llegan a ser. Segundo, derecho a gozar lo que se le dé la gana y para lo que quiera. Si a mí me gusta, como en la comida, si a mí me gustan los chilaquiles, pues como chilaquiles. Si a mí me gusta la ranchera, el corrido, la cumbia aguada, lo que sea, yo tengo el derecho a gozar eso y no que me impongan que debo gozar a Beethoven y a ese tipo de cosas. Es gozarlo en lo que yo quiera y como yo quiera. Entonces, ahí es donde lo popular se impone, y no solamente lo popular, los jóvenes también se imponen buscando dónde construir ese tipo de cosas. Yo creo que la gente siente que tiene derecho a eso. Yo creo que tiene derecho, pero no lo usa mucho, a apagar o cambiar lo que no les gusta o ofende. Yo he visto mucho televidente en América Latina que se queja de las narconovelas y las ven. Se quejan de Laura en América y lo ven. Se quejan de la forma de informar del noticiero de Televisa, TV Azteca, y lo ven. Entonces, yo creo que la gente tiene que recordar que es un derecho que tiene, que es muy fácil, que es apáguelo o cambie de canal. Hay cantidad de canales. Si no le gustó lo que está viendo en Televisa, pase a Canal 11, Canal 22, Canal 14, Canal 21, lo que sea. Pase a otro canal y vea lo distinto. Tiene ese derecho, y entonces también tiene el derecho a quejarse, obvio, pero no basta con eso. Derecho a romper el algoritmo, y esta es la invitación que tenemos que trabajar mucho más en las audiencias hoy en día, y es como no regalar nuestra sangre digital a los algoritmos, o sea, cómo no darle toda la información al algoritmo, cómo inventarnos maneras de defendernos frente al algoritmo. Una de las fórmulas básicas es compartir el usuario, o sea, si yo comparto el usuario mío con Mercedes y con Beatriz, el algoritmo un poquitico se enloquece porque tenemos tres gustos distintos, tres maneras de gozar la vida distintas, tres maneras de consumir distintos, y así lo vamos enloqueciendo. Si cuando me piden datos, no doy datos de mi intimidad, sino que doy datos tipo, entonces tenemos posibilidades de romper el algoritmo, y esa es la lucha que tenemos que comenzar a desarrollar a futuro, porque no lo estamos haciendo para eso. Y el quinto derecho, creo que los ciudadanos lo saben hacer en comida, en música, en vestuario, en baile, a la soberanía cultural. O sea, tenemos derecho a tener contenidos en formatos, estéticas, narrativas que se parezcan a lo que nosotros hacemos. Digo que la música, porque la música, por ejemplo, regional mexicana, en Estados Unidos pega mucho porque se dan el derecho a pertenecer a eso. No tenemos que ser blues, ni tenemos que ser pop, estilo gringo,
tenemos que ser al estilo nuestro, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, pero también Celso Piña, o sea, tenemos que darnos nuestra propia forma. Celso Piña es mexicano, aunque toque música parecida colombiana, pero es lo mexicano lo que anda ahí. Entonces, darnos derecho a la soberanía cultural. Esto en medios públicos lo hemos hecho poco. Hablamos mucho de soberanía cultural, hablamos mucho de contenidos locales, este tipo de elemento, y todo el tiempo hablamos de eso, contenidos de diversidad cultural, y hablamos de los purépechas, pero nunca narramos en forma purépecha. Hablamos de Yucatán y las pirámides y los cenotes, pero no narramos en forma de Yucatán. Entonces, tenemos que comenzar a pensarnos soberanos culturalmente en narrativas, no solamente en contenidos, sino en estéticas, formatos. Y eso la comida lo ha demostrado. Uno habla de comida yucateca y todo el mundo se le para. Oaxaca, comida. Puebla. Entonces, des cuenta que cada uno tiene soberanía alimenticia. En los medios públicos nos falta, en general, en la comunicación pública, darnos nuestros propios sabores y sabores entre ese tipo de elementos. Entonces, así como dice Beatriz en el chat, que muchas gracias por ser fan y que sí hemos ido a comer escamoles y ya hemos comido unas cosas deliciosas y que vale la pena eso. Cuando voy a México, no quiero ir a comer McDonald's. ¿Por qué? Porque quiero comer mexican. O sea, y cuando vienen a Colombia, imagino que si quisiera que comieran lo colombiano. Para terminar, simplemente encontré unos datos estos días que me parecieron interesantes compartir, que ustedes los tienen ahí. Y la última, que esta me va a odiar Betty y Mercedes, a no ser alfabetizado, ¿no? Yo no creo que tengamos que enseñarle a nadie. Todos sabemos consumir medios y lo que tenemos que hacer es empoderarnos para romper el algoritmo y empoderarnos para hacer medios, no para ser ciudadana celebrity, no para consumir, sino para hacer. Entonces, este año sale el informe digital de Reuters, que aunque es mainstreaming, trae datos interesantes, simplemente para que pensemos en términos de cómo están las audiencias, qué es lo que pasa ahí. Dice que sigue disminuyendo los medios tradicionales, entonces tenemos que ir pensando, por ejemplo, la red de medios públicos de México, pues cada vez nos toca más difícil porque tenemos que competir con más medios, pero los clásicos están disminuyendo, o sea, la prensa, la radio y la televisión está en bajada, no se van a morir, es más, los medios públicos regionales son más importantes por soberanía cultural porque no hay nadie que nos cuente esta historia. Un dato que a mí me encanta, a los medios públicos y a los medios en general y al periodismo en general les interesa las noticias, hablar de AMLO todo el día. A la gente ya le aburren, ¿no? O sea, ya no quiere, ya va en 48%. Hay 52% de la humanidad que no quiere tener noticias. Y eso es interesante. Elemento. ¿Por qué no quieren tener noticias? Porque hablan de políticos todo el día, lo dicen ahí, y porque el mundo que presentan es una porquería. La confianza en las noticias solo es 4 de 10, o sea, 36% la evita, o sea, no quieren ser informados. Pero además, no confiamos que lo que nos dicen los periodistas y los medios es verdad. Entonces, estamos re mal. Y, por último, aquí en esta parte, hay que volver a preguntar si esto es una invitación a los medios públicos a que se pregunten también qué es información. Damos por hecho que información es hablar de AMLO, de los narcos, de la inseguridad, de la corrupción en México. ¿Será que eso es información? Cuando uno ve el concepto de información en TikTok, Instagram y Snapchat, es de tendencias a famosos, influencers y personalidades, pero eso no habla mal. Eso no habla mal, porque todos los jóvenes andan en la hueva, solamente les interesa consumir tendencias, seguir a Thalía y estar con Peso Pluma y estar con Karol G. No, no, no. A mí lo que me parece interesante es que ellos entran por ahí, pero después si ustedes entran a las redes digitales, van a ver que en Instagram, en TikTok, a raíz de una cosa como esa, se arma una discusión muchas veces sobre machismo, sobre sexismo, sobre racismo, sobre apropiación cultural. O sea, que el punto de entrada sea los mundos de las tendencias live, que sea Bad Bunny o que sea Rosalía, no significa que se queden ahí, sino que a partir de esto entran unos debates que son significativos. No entran vía AMLO, ni entran vía los políticos, pero sí entran respecto a qué es lo que quieren construir
ahí. Entonces me parece que es interesante comenzar a preguntarse qué es información. De pronto los medios públicos tendrían que informar no tanto de la política, pero de pronto más de la ciudadanía, de los orgullos ciudadanos y las formas de ser para lo que queremos mirar ahí. Otra cosa que comprueba una teoría que yo tenía, que era tonta, pero que funciona, es que los periodistas viven en Facebook, Twitter. O sea, ellos no viven en el mundo real, ellos no van en la realidad, sino viven ahí peleando y molestando y no pasará eso. Que la gente, esta pregunta fue interesantísima, si le creían más a los algoritmos que a los periodistas, le creen más al algoritmo. Por ser una tecnología, creen que es más neutral o significativa. Y lo que pasa para nosotros los periodistas es que está pésimo, porque qué tal que crean más que nosotros, debe ser que estamos haciendo muy mal el trabajo. La participación digital, obviamente, eso que decíamos que interactúan, que son los prosumidores, en esta encuesta solamente el 22% de la gente quiere participar, quiere participar. Y los que quieren participar son educados, hombres educados y activos políticamente como yo. O sea, es muy poca la gente que quiere interactuar. Entonces, esa pretensión de Internet no parece cumplirse. Que la mayoría de los usuarios online prefieren leer las noticias antes que verlas o escucharlas. Clave esto, o sea, señores de televisión pública, cuando hagan noticias pongan abajo los letreritos de lo que está diciendo o titulitos para que la gente, cuando lo vea en el celular, pueda entender de qué se están hablando. No pretendamos que la gente está oyendo todo el tiempo. Y por último, que los podcasts que están de moda, pues aparentemente no es tanto, 34% no es malo, pero hace parte. Estos datos llevados a México, en la encuesta dice lo siguiente, y ahí me parece que el caso mexicano es rarísimo generalmente, porque el consumo de medios en México pues no está mal, o sea, prensa 20% creo que es, la prensa siempre ha sido de élites, televisión 42% creo que está bien, redes 63%, y online significa todo lo que se consume, prensa, televisión y redes, que es como todo. Entonces, digamos que sí hay consumo, no está tan mal de este tipo de cosas. En noticias online, uno ve que pues, el máximo consumo es de 23% y está TV Azteca, Universal, Uno TV, Diario Local y Aristegui, 17%. Entonces, digamos que está en el promedio mundial, 20%. El 75% no consume noticias digitalmente. Pero donde es más interesante es que la confianza en las noticias contradice a todo el mundo, porque mientras en el mundo entero no se confía en los periodistas ni en los medios, en México el 68% confía en CNN, el 62% en Universal, Milenio, Imagen Noticias, el 60% en Financiero, Radio Fórmula y 59% en Aristegui, Canal 22 y El Economista. Esto, digamos que de alguna forma es un buen dato porque demuestra que en México todavía hay una confianza absoluta. Por último, estas son mi consejería, lo que yo diría que hay que, de alguna forma para los medios públicos a nivel de periodismo y este tipo de cosas, tal vez deberíamos indicar estas prácticas para ver si hacemos algo. Cambiar la agenda, no tanto político, no tanto AMLO, gobernadores, alcaldes, intendentes, y hablemos de más ciudadanía, medio ambiente, educación, feminismo, juventud, diversidades, comida, turismo, y obviamente cambiar el tono, ¿no? Los periodistas creemos que poniendo todo el mundo a pelear nos va bien en la sociedad está aburridísima en nuestras peleas, y una televisión pública debería no trabajar ahí. Por otro lado, pues intentar las otras agendas para ganar sobre todo a jóvenes y mujeres. Si no tenemos esas agendas, pues no los vamos a ganar. Tercero, abandonar las peleas de Twitter. Yo creo que todo periodista debería prohibírsele el Twitter, porque en Twitter opina lo que no opina en el medio. Creo que está mal porque lo que hace en el Twitter daña su credibilidad en el medio. Hacer informes con datos, narración y criterio, o sea, no solamente opinar. Estamos aburridísimos de la opinadera en toda parte. Entonces, dígame con qué datos está haciendo eso. Cree otras maneras de narrar, genere criterio en las audiencias más que seducción. Y obviamente, evitar la clonación. O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo viene de Zoom y va para Facebook, pues bien, hasta ahí llega. Pero si lo pusiéramos en Instagram, pues esto no sirve. Si lo ponemos en YouTube, probablemente tampoco. Pero si lo ponemos en TikTok, no. Entonces yo creo que cada medio implica una forma de establecer eso. Huir del clic. Yo creo que cuando algo no les gusta, no haga clic.
y busquemos más interacción humana. Creo que esto se propone que los periodistas debamos buscar crear más interacciones humanas, que la gente fuera más humana, que nosotros generáramos más interacción humana, porque el clic básicamente desaparece a los 5 segundos. Yo hago clic, desaparece a los 5 segundos. Entonces, no tiene permanencia, no tiene humanidad, no tiene... Entonces, tenemos que la televisión pública buscar por lo menos estas interacciones humanas. Y la más importante, ser útiles para la gente. Ser útiles. Nosotros, la pregunta es si lo que cada realizador de televisión se pregunte si cuando emite algo, pregunte, ¿esto le sirve algo para la gente? ¿Sí le sirve para algo o de pronto no le sirve para absolutamente nada? Y entonces en esa medida creo que pues no tiene ninguna posibilidad de mirar para eso. Por último, y para concluir, antes de terminar, simplemente invitar a los medios públicos a que no se les olvide ser cool en el sentido súper bonito, súper estético, súper bellos, en lo que cada comunidad considere eso, pero populares. Creo que los medios públicos le odian el popular porque quieren ser culturosos y educativos, y creo que ahí cometemos un error grave, porque estamos dejando lo popular a las redes digitales y a los canales de noticias internacionales, y creo que ahí en eso fracasamos. Con esto termino, simplemente les dejo ahí los datos míos por si acaso necesitan algún cuestionamiento. El correo electrónico rincon61@hotmail.com y mi WhatsApp, porque es mi única, no tengo redes digitales, soy un fraude, 57-314-358-0184. Muchas gracias por escucharme y me fui de largo. Profesor Omar Rincón, si esos son los fraudes, este país sería todo un suceso internacional. Le agradecemos profundamente su generosidad y, como bien se lo dije, esta manera que tiene de patearnos el cerebro en una profunda reflexión, y sobre todo agradezco mucho a las audiencias que nos siguen. Esto lo vamos a transmitir un poquito más tarde y, si usted me lo permite, yo le haría llegar algunas preguntas que se den cuando se transmita esta grabación, para que, si usted así lo considera pertinente, nos haga el favor de responderle. Le dejo un enorme abrazo, toda mi admiración y todo mi agradecimiento, profesor Omar Rincón, de aquí hasta donde usted esté. Saludos, Mercedes, gracias Muchísimas. por invitarme, gracias a Betty por estar y a José Antonio. Y claro, esto es muy frío porque no está en una pantalla. Si hubiera sido interactivo, hubiera sido mucho más divertido. Bueno, chao.